sobre todo el email al que les vamos a estar enviando las constancias, ¿vale? Por ahí creo que sí ya está conectado Sebastián, solamente confírmame si ya, creo que ya tienes control de moderador. A ver si todo ok. Aún, creo que aún no sé. Hola. Ya te ¿Ahí ya escuchamos me bien. escuchan? Sí. ¿Cómo estás, Aide? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, también gracias a todos por la invitación. Déjame, solamente, no sé si alguien nos puede ayudar. Según yo no te veo, no veo tu cámara, pero Ya estoy ahí listo. ya. Ahí ya me pueden ver, Perfecto. yo creo, ¿no? Listo. Sí, Excelente. súper. Pues bueno, gracias de nuevo a los que están conectados, a los que se van conectando. Para empezar, si quieren puntual, nada más voy a hacer una breve presentación de Sebastián. Sebastián es abogado, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es además maestro en Dirección de Empresas por el IPADE y es socio en el despacho de consultores y abogados en seguridad social. La empresa, o bueno, la sociedad se llama CAS. Es una firma con más de 35 años de experiencia como única área de especialidad del derecho en la seguridad social. Y bueno, en realidad, Sebastián ha sido coordinador de diferentes comités, de diferentes comisiones de seguridad en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Es también, bueno, tiene experiencia también como docente, es profesor titular de Derecho de Seguridad Social en la Universidad Panamericana, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Y creo que, sobre todo, pues, parte de su experiencia y creo que de lo que nos puede compartir, evidentemente, el día de hoy, es todo este tema que muchas veces también como tal vez área de salud, sobre todo de salud ocupacional, a veces perdemos de vista, pero es esa lamentable calificación final en un riesgo de trabajo cuando posiblemente ya pues no ejecutamos correctamente el programa de vigilancia o hubo ahí alguna desviación tanto para un tema de accidente como para enfermedad y al final terminó resultando en un riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, hoy Sebastián nos acompaña en esta plática un poco, insisto, más específica posiblemente, pero seguramente muy enriquecedora. Recuerden, todos los que necesiten o tengan alguna duda, algún comentario, pueden ir compartiendo en el chat o en las preguntas y respuestas, y al final tendremos algún espacio para pues platicar con Sebastián y que él nos pueda ayudar en estas dudas. ¿De acuerdo? Listo, Sebastián, creo que ahora sí, cámaras y micrófonos todos tuyos. Muchas gracias, Aide. Gracias a todos que a media hora de irse a comer, pues imagínense, les toca escuchar a un abogado. Pero yo celebro mucho estos encuentros internacionales tan positivos que hacen nuestros amigos de higiene y medicina. Yo soy abogado, soy socio, como decía Aide, en una firma de abogados que nada más nos dedicamos a una sola cosa y esa cosa es la seguridad social. Únicamente temas de cumplimiento en seguridad social para las empresas. Digo cumplimiento porque pareciera luego cuando uno asesora en materia de seguro social que hay alternativas para darle la vuelta a la ley y todo. No, pues al igual que higiene y medicina, nosotros lo que nos dedicamos es ayudamos a las empresas a cumplir con la muy compleja regulación que hay en materia de seguro social. Las representamos frente al IMSS, las defendemos cuando sea necesario. Y justo un tema que llama mucho la atención a las empresas y que yo les podría decir que en el top 3 de las prioridades que tienen las empresas en materia de seguro social es justo el manejo adecuado de los riesgos de trabajo desde el punto de vista jurídico ante el IMSS. Ustedes en sus empresas pueden, seguramente lo manejan, pues, o en salud ocupacional, o en el área de recursos humanos, a veces el área de nóminas,
a veces el área jurídica y nos han tocado en algunas ocasiones las áreas de finanzas, porque como impactan necesariamente al pago de cuotas, al pago de una contribución, algo similar a un impuesto, entonces eso hace que muchas veces las áreas de finanzas estén involucradas. ¿Qué vamos a ver y qué vamos a platicar hoy? Primero les vamos a contar cómo en nuestra opinión debe ser, desde el punto de vista legal, un debido llenado de los formatos STs, ¿no? Segundo, cómo hacer un debido seguimiento de los casos que iniciaron con un formato ST, ya sea por accidente de trabajo o por enfermedad de trabajo. Tercero, cómo siempre vincular el famoso concepto de nexo causal. Ese es el concepto más importante que desde el punto de vista médico y jurídico tenemos que tener amarrado. ¿Cómo acreditar el nexo causal o no acreditarlo, o en todo caso desvirtuarlo? Y por último, vamos a ver cómo se deben de impugnar los riesgos de trabajo. ¿Qué es lo que uno hace valer en la impugnación de riesgos de trabajo? Vamos a ver que hay dos tipos de impugnación, impugnaciones administrativas y también hay impugnaciones jurisdiccionales ante tribunales. No necesariamente hay que ir a un juicio. Hay veces en los que cuando uno valora el caso, valora al paciente, déjenme decir, como paciente al patrón, ¿no? No necesariamente nos tenemos que ir a un juicio, capaz que con una instancia aclaratoria administrativa queda. Hay ocasiones en las cuales por la cantidad de pruebas que hay o por lo aparatoso del accidente o por la intención que tenga la subdelegación del IMSS, que es un poco se puede ir olfateando, se puede ir percibiendo en el procedimiento de desarrollo de un caso de riesgo de trabajo, pues quizá en esas ocasiones lo mejor sería impugnarlo en el juicio, ¿no? Entonces es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué es importante manejar adecuadamente los riesgos de trabajo? Pues no solo por tener un bajo índice de accidentes o enfermedades y que nuestros trabajadores, los colaboradores, puedan desenvolverse en un ambiente donde haya condiciones óptimas de salud, higiene, de seguridad ocupacional, sino también por un tema financiero, por la prima de riesgo, ¿no? Todos sabemos que cuando una empresa se registra por primera vez como patrón ante el IMSS o cuando cambia de actividad, está obligado a autodeterminarse ante el Seguro Social a la clasificación que les corresponde de acuerdo a la actividad que desempeñan. Entonces, en este sentido, tenemos 5 clases de riesgo. Clase 1, 2, 3, 4 y 5, expresadas en números romanos, siendo la clase primera aquella que comprende las actividades de menor riesgo, por ejemplo, oficinas corporativas, despachos de arquitectos que no vayan a obra de construcción, etcétera. Y en medio tienes distintas categorías, distintas clases que van aumentando según la peligrosidad a la que estén expuestos los trabajadores. Entonces, fabricación de perfumes, fabricación de motores, fundición de motores, ensamble de automóviles o la más alta, construcción y actividades afines, ¿no? Muchas veces el equipo de transporte con el que cuenta una empresa en automático te cambia la clase porque ya tienes trabajadores expuestos a la utilización de equipo de transporte. Y nos hemos encontrado criterios en el IMSS en donde consideran que quizá un montacargas o tan solo un patín para desplazar un pallet de un sitio a otro ya lo consideran equipo de transporte. Entonces esos criterios que son jurídicos hay que tenerlos que ir un poco alineando con la autoridad y siempre documentar es una de las claves que les podría decir, documentar todo lo que hagamos para proteger a nuestros trabajadores. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se dio el COVID, cuando inició la pandemia y el instituto empezó a evaluar la posibilidad de considerar al COVID como riesgo de trabajo, que siempre es un debate que hasta el día de hoy sigue, yo creo que sí puede ser riesgo de trabajo, depende a lo que te dediques. Si eres un despacho de abogados, si eres una constructora, si eres una armadora de automóviles, si eres una empresa que se dedica a la fabricación de plástico, pues bueno, se te puede contagiar a alguien como se puede contagiar también de una gripa. Es muy difícil poder determinar que el nexo causal, es decir, la relación causa-efecto entre trabajo y daño, ocurrió en el centro de trabajo. Oye, pero si yo soy una empresa que toma muestras de laboratorio, si soy una agencia funeraria que estoy manipulando los cadáveres, si soy una enfermera, ¿no? Que trabajo en un hospital, pues claro que ahí es más fácil encontrar un nexo causal, una relación entre el trabajo que yo desempeño y el daño que sufrí. Entonces sí está muy vinculado al quehacer profesional. Bueno, cuando se estaba considerando si se podían impugnar o no, si se podía considerar o no como riesgo de trabajo, pues también nos enfrentamos a los problemas en los cuales los patrones no podían necesariamente tener contacto con el trabajador para el debido llenado de los formatos, etcétera. Y eso me lleva al primer tema que quiero comentar con ustedes. ¿Cómo llenar adecuadamente los formatos STs? A ver. Bueno, un poco termino de cerrar el paréntesis de la clase y de la prima, ¿no?
hay que tener claro que una cosa es la clase y otra cosa es la prima, en términos económicos. La clase únicamente son 5 clases de riesgo y el IMSS me puede rectificar de clase o reclasificar, son los términos, cuando el IMSS tenga elementos, cuente con elementos con los que considere que un patrón no está correctamente clasificado. Oye, yo veo que tú tienes trabajadores que dices que es un despacho de arquitectos y que nada más se encargan de diseñar. Sin embargo, ya tengo 2 o 3 casos en los cuales trabajadores tuyos están teniendo accidentes de trabajo que no son necesariamente afines al trabajo que se hace en gabinete. Por ejemplo, pues tengo soldadores que están lastimados porque no tienen la careta adecuada para poder utilizar mientras desempeñan ese trabajo. ¿No será que tú eres clase quinta? Entonces el IMSS puede enviar invitaciones a reclasificarte, a revisar tu clasificación. Y hay un consejo importante para las empresas es, hay que ser cuidadoso con estas invitaciones. No todas son obligatorias, estamos obligados a atenderlas como empresa. Nuestro consejo siempre ha sido, hay que atenderlas. Atenderlas no quiere decir contestarlas. Atenderlas es atenderlas internamente, checar, tocar base con nuestra área de RH, con nuestra área de salud en el trabajo. Oye, ¿qué tenemos de estos accidentes? ¿Realmente podremos estar mal clasificados? Para ver si aceptas la invitación y te regularizas, pagando una diferencia menor a que si el IMSS te fiscalizara de una forma más agresiva. Hay que atender con mucho cuidado y la verdad bien asesorados estas invitaciones. Ojo, una cosa es cambiar la clase y otra es cambiar la prima. La prima de riesgo, como ustedes saben, es el resultado de una fórmula matemática que todos los febreros de cada año corren las empresas para determinar si sube o baja la prima en función de la siniestralidad. El número de accidentes, la frecuencia con la que ocurran, el número de trabajadores y la peligrosidad, la gravedad de esos accidentes van a hacer lo que suba o disminuya la prima. Ahora, volvemos entonces, es importante distinguir entre prima y clase. El IMSS tiene la posibilidad de subirte la prima respetando la misma clase. O tiene la posibilidad de cambiarte la clase. Hay que saber siempre cuando estamos presentes en uno o en otro. Debido llenado de formatos STs. Es el punto, todos te diría que son importantes, ¿no? Pero es el punto inicial con el que una empresa tiene contacto con un riesgo de trabajo ante el Seguro Social. Porque ante el riesgo de trabajo, pues inmediatamente, si hay un accidente, lo empiezan a atender ahí, entre que se da aviso a las familiares, etcétera. Pero ante el IMSS, esperemos que nos llegue el formato ST. Si no llega, primera alerta, hay que ir a conseguirlo. Hay que buscar no crear espacios de silencio con la autoridad. Ese es un error común en las empresas que cuesta mucho dinero porque la prima termina subiendo. Si el accidente de trabajo sí es responsabilidad del patrón, hay que ser muy atentos en la forma en la que se atiende. Si el accidente de trabajo no es responsabilidad del patrón, hay que ser el doble de atentos porque en lo que nosotros respondamos en el formato ST es la primera respuesta que nosotros daremos, la respuesta inicial que nosotros como empresa habremos dado al IMSS sobre cómo ocurrió un accidente. Errores comunes, no pedirle al trabajador, a sus familiares o a las personas que estén con él que nos den el ST. Es decir, no, pues entre menos nos lo den. No, hay que ir a conseguirlo. Prefiero yo tenerlo, ver como patrón qué es lo que está diagnosticando el médico, qué es lo que está señalando el trabajador, cómo ocurrieron, yo dar mi versión de los hechos y poder tocar base con mis asesores en materia legal, en materia de salud en el trabajo, con el médico interno de la empresa si es que lo hay, con el área de RH para ver cómo lo vamos a contestar. Entonces hay que hacernos de ese documento. Otro error que no hay que cometer, dejarlo en blanco. No, mejor no contestamos nada y mira, si lo entregamos, no. Porque aquí el que calla, otorga. O sea, aquí no es el que calla, no dice nada. El que calla, otorga en este caso. Entonces, digamos cómo ocurrieron los hechos. Es posible que no nos consten. Es posible que no haya habido algún testigo que haya visto cómo ocurrió el accidente, que el trabajador no haya dejado algún registro fehaciente, que en la cámara de seguridad no estaba enfocando para allá, que ocurrió en un lugar en el cual no tenemos forma de acreditar que lo que dice el trabajador es verdad. Entonces es muy importante señalar que el trabajador refiere. Este vocablo es muy relevante. Refiere el trabajador que mientras bajaba unas escaleras se cayó, de lo cual no tenemos conocimiento en la empresa. Ojo, importante, ¿eh? Hay casos que son inventados. Entonces, si tú tienes que aseverar o negar algo, hay que empezar haciéndolo ahí. Oiga, nosotros no tenemos escaleras, aquí solo hay elevador.
La única escalera es una de caracol exterior y él se cayó en un interior. No concuerda lo que está. O sea, si tenemos elementos, hay que decirlos ahí. Si tenemos testimonios videográficos, un video en el cual a la hora que el trabajador dice que ocurrió el accidente, vemos que él estaba en su unidad trabajando normal, oye, no concuerda lo que dice el trabajador, porque justo a esta hora se encontraba presentando desempeñando sus labores, y acompañas el video, ¿no? O sea, si das un USB engrapado en un sobrecito, lo presentas a la clínica. Es muy importante eso. Si el espacio, que es muy reducido para que se pueda llenar lo que la empresa tenga que decir, no es suficiente, anexo 1 y engrapas un anexo en la hoja con una descripción que justifique por qué a criterio de la empresa no es un riesgo de trabajo. No se trata de negar por negar, cuando es hay que atenderlo y bueno, pues seguramente impactará en la prima y eso nos ayudará quizá a reforzar mejores temas en cuanto a salud ocupacional y a medidas de seguridad e higiene internas. Pero si lo que tenemos son pocas pruebas de que el accidente haya ocurrido de esa forma, entonces lo que tenemos que hacer es decirle al IMSS, no ocurrió así. Y hay que saber hacerlo, hay que hacerlo con cuidado, porque será el primer punto de contacto que tengamos con el IMSS en este sentido. Una política que hay que tener en cuenta. No se trata de dejar al trabajador en desamparo, se trata de decir la verdad. Si el accidente ocurrió en los términos en los que lo relata el trabajador, bueno, pues seguramente tendremos que asentar eso en el formato ST. Si por el contrario no es así, no vamos a dejar al trabajador en desprotección. Estamos protegiendo a la empresa. Que el IMSS no me quiera cargar y cobrar por un caso que realmente no ocurrió como lo está refiriendo el trabajador. Tristemente existe alguna complicidad en algunas ocasiones entre algunos médicos y algunos trabajadores. Ah, tú ponle que sí te caíste, sí, yo te la firmo tal y ya tienes ahí la pensión. ¿Y quién termina pagando? El Instituto Mexicano del Seguro Social, ni siquiera la empresa. Porque si la empresa se defiende en un juicio, como vamos a ver más adelante, el IMSS termina siendo el pagano. Y tristemente hemos observado en algunas compañías como hay patrones repetidos de los mismos médicos otorgando a los mismos trabajadores un diagnóstico muy similar, que al final, pues sí, es más carga administrativa para la empresa, pues hay que estar pagando abogados, hay que estar haciendo juicios, pero es peor para el IMSS, porque gasta tiempo, gasta dinero y tiene gente pues allá adentro expidiendo certificados de incapacidad que no necesariamente son correctos, ¿no? Con diagnósticos que no son correctos. Ayuda muchísimo al llenado de los formatos contar con la asesoría de un médico especialista en salud en el trabajo. Muchas veces las empresas lo tienen, pero si no lo tienen, ahí es momento de descolgar el teléfono y llamar a los asesores. ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? Puedes ahorrar un problema muy grande y mitigar un riesgo muy importante haciéndolo asesorado y adecuadamente con las palabras correctas en ese fraseo. Una vez que ya lo hemos llenado, hemos requisitado el formato, lo entregamos, paso muy importante, hay que darle seguimiento a ese caso. Hay que desarrollar una política interna en la empresa para darle seguimiento a los casos. No dejarlo y pues, ay, oye, ¿qué habrá pasado del accidente de Juan? Pues quién sabe, yo contesté, ya no supimos. De hecho, Juan se fue, ya se nos murió. Hombre, lo digo un poco en ejemplo, ¿no? Hay que estar muy pendientes. Dice el reglamento de prestaciones médicas de la ley del Seguro Social que el patrón está obligado a llevar un registro pormenorizado de sus accidentes y riesgos de trabajo. La responsabilidad sigue siendo de nosotros, de las empresas, de los patrones. No nos fiemos de los avisos que podemos consultar en las plataformas digitales del IMSS con nuestro registro patronal para conocer nuestros riesgos de trabajo. Pues en principio yo diría, oye, si ese es un portal oficial, es un portal de la autoridad, me meto con mi usuario, con mi contraseña, a mi registro patronal, pues en principio debería de ser fiable la información. Está incompleta. Incluso viene un asterisco bastante grande abajo que dice, si bien esta información es oficial, no se puede considerar como única fuente. Te recuerdo, patrón, que tú tienes la obligación de llevar tu registro pormenorizado de accidentes y enfermedades. Entonces hay que asegurarnos que el accidente o que el riesgo de trabajo terminó. Y en términos de la ley del Seguro Social, un riesgo de trabajo solo termina por 3 causas. Por alta, el trabajador ha sanado, se expide un formato ST2 de alta. 2, por fallecimiento del trabajador. El colaborador fallece, pues naturalmente es un riesgo de trabajo terminado. O 3, por la expedición de una pensión de incapacidad, una incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial. Es decir, el trabajador difícilmente va a recuperarse o le va a tomar mucho tiempo una recuperación, o hay situaciones
de imposible recuperación, perdí una extremidad, bueno, no me va a crecer nuevamente. Entonces, en automático se expedirá el área de medicina del trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, valorará el caso para que la Dirección de Prestaciones Médicas le pueda otorgar una pensión al trabajador. Con eso, yo ya estoy en posibilidad de considerarlo como caso, un riesgo de trabajo, un caso terminado. Una pregunta común aquí en las empresas es, oye, si tengo un trabajador al que ya le otorgaron una pensión, ¿estoy obligado a quedármelo? Bueno, pues hay un principio. Ningún trabajador está obligado a permanecer en una relación laboral y ningún patrón está obligado a tener contratado a un trabajador de por vida o por cierto tiempo. En cualquier momento se puede dar de baja a ese trabajador siempre y cuando la baja solo procede cuando ya no hay incapacidades y en todo caso cuando ya está emitida la pensión. Sin embargo, aquí hay un criterio de los abogados laboralistas sobre si estás obligado a indemnizarlo o no. Entonces, por un lado nos dicen, no, es que no lo tienes que indemnizar porque de hecho estás terminando la relación laboral porque ya no puedes seguir desempeñando el trabajo en el puesto en el que tú lo tenías con la nueva condición del trabajador. Y esa no es una causa imputable al patrón. Por lo tanto, este primer criterio dice, hay que nada más darle su finiquito. El otro criterio dice sí, pero no es responsabilidad del patrón, del trabajador. Entonces el trabajador no está renunciando y si tú voluntariamente como patrón quieres terminar la relación laboral y no hay una causal específica para que esta sea sin responsabilidad para el patrón, entonces hay que liquidarlo. La verdad es que habría que valorar el caso concreto y tomar en cuenta qué criterio se hace. Les puedo decir que me ha tocado ver casos en los que la empresa dice, mira, yo para quitarme de broncas siempre lo liquido cuando ocurre esto. No me es posible reubicarlo. El trabajador quizá lo mejor es que goce de su pensión en casa o que pueda encontrar un trabajo con una presión o un desarrollo de actividades menor al que tenía aquí. Entonces lo liquido. Pero en las empresas que tienen proyectos de investigación adentro sobre cómo se dan los accidentes de trabajo, si detectan que esos accidentes no fueron reales, un poco fueron en algo que aparentaría ser un acuerdo del trabajador con los médicos, hay veces que dicen yo opto por no liquidar. Eso podría ser una contingencia laboral después, pues sí, habría que valorarse en cada caso. Entonces, dar seguimiento y tener nuestro catálogo de casos, ¿no? Ahora, vamos a tomar dos periodos. Uno es el periodo de medición y el otro es el periodo de pago. Dice la ley del Seguro Social que el periodo de medición es del 1 de enero al último día de diciembre de cada año. Entonces, yo reviso qué casos terminados tuve, cuáles fueron dados de alta por ST2, en cuáles tuvimos un fallecimiento, una fatalidad, o en cuáles tuvimos ya una incapacidad permanente ya otorgada como pensión. Bueno, solo esos serán los casos terminados y en términos de la ley estoy obligado a determinarlos en mi prima para que la fórmula pueda subir o bajar hasta un punto o en una de esas permanecer igual, ¿no? Aquí hay un tema muy importante. En el pasado, y les estoy hablando antes de 2018, era posible impugnar las calificaciones de los formatos ST3, el formato en el cual te califican como sí de trabajo un accidente o como sí de trabajo una enfermedad. Entonces te llegaba la calificación y tú como empresa tenías la posibilidad de acudir con un abogado, impugnarlo mediante juicio de nulidad para que se declare nulo, ese es el efecto, para que pierda sus efectos en la vida jurídica esa determinación y las cosas se queden como estaban antes. El trabajador no pierde nunca el beneficio de la seguridad social, es decir, le seguirán pagando la pensión, seguirá teniendo derecho a la atención médica, simplemente es IMSS, no me cargues a mí como patrón una consecuencia de pago de un accidente o de una enfermedad que no es mi responsabilidad. Entonces es muy importante que no es quitarle al trabajador su prestación, porque en el momento en el que tú lo tuviste asegurado, pagabas las cuotas, las pagabas puntualmente y las pagabas en la totalidad por el salario de ese trabajador, él está cubierto. Aquí lo único que hay que ver es solo si me van a cobrar a mí el IMSS o no un incremento de prima. En 2018, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió unos asuntos que hoy ya son jurisprudencia, es decir, ya es derecho vigente, por los cuales determinaron que los formatos ST2, ST3, ST7, ST6, todos los formatos STs no son sujetos de impugnación inmediata. Dice la Corte que solo son sujetos de impugnación aquellos actos administrativos emitidos por una autoridad administrativa
y desde el punto de vista de la interpretación de la Corte, los médicos de las áreas de salud en el trabajo que hacen el requisitado de los formatos, que califican como sí de trabajo y que firman, no son si bien son servidores públicos, estos actos no son actos administrativos. Les llamó la Corte, son meros actos instrumentales, que no son definitivos, no son actos administrativos y no son sujetos de impugnación. Dice la Corte, en todo caso, si el patrón los quiere impugnar, la impugnación tendrá que darse hasta que se cause un perjuicio real y directo al patrón. En pocas palabras, hasta que te cobre el IMSS una lana extra. Solo hasta ahí estás teniendo un perjuicio y entonces cuando puedes impugnar. Y entonces surge la pregunta, ¿y cómo los impugno? Si la ley me dice que yo tengo que determinar mi prima en febrero de cada año, porque periodo de medición, enero a diciembre, periodo de pago del 1 de marzo del año siguiente al último día, a febrero del año que siga, ¿no? Ese es el año por el cual yo voy a estar pagando la prima. Luego determino nueva prima y otra vez en marzo vuelvo a pagar hasta el siguiente febrero que vuelva a determinar prima, ¿no? Si la ley del Seguro Social dice que yo como patrón estoy obligado no solo a llevar mi registro pormenorizado, sino a determinar en la fórmula que hoy todos hacemos por internet en febrero de cada año, todos mis accidentes terminados, pero la Corte dijo que no puedo impugnar en el momento en el que me emiten o me notifican un ST3, entonces, ¿cómo puedo impugnar? Porque estaría incumpliendo con la ley si retiro algún caso. Bueno, eso es lo que hay que hacer, tristemente. Si nosotros estamos en desacuerdo con un caso determinado como riesgo de trabajo por la autoridad y lo consideramos en nuestra prima de riesgo, estamos perdiendo nuestra oportunidad de impugnarlo. Porque estás afirmándole al IMSS que es un riesgo de trabajo propio. Oye, es que lo estoy haciendo porque la ley me obliga. Sí, pero ya una vez que empieza a pagar con la prima alta, si es que la prima sube, no tendrías forma de impugnar. Tienes que provocar un acto para impugnar. Y la forma de provocar ese acto es deliberadamente omitir aquellos casos con los que la empresa no esté de acuerdo y con sustento previo. Hay que armar un expediente, un defense file, hay que armar un expediente de cumplimiento de ese caso que nos permita soportar después en juicio que el riesgo no fue de trabajo. Entonces, deliberadamente hay que omitir esos casos. Oye, tuvimos 10 accidentes en el año, pero hay 4 con los que no estamos de acuerdo, pues nada más determino 6. Me va a llegar una multa. Oye, empresa, soy el IMSS y te aviso que se te olvidó declarar 4 casos. Ahí viene la multa, será una multa de por ahí de 3,000 pesos, la pago, ¿sí? Una multa, después la puedes impugnar. Y contra la falta de haber señalado esos casos, el instituto está obligado a notificarte una rectificación de prima. La autodeterminación de prima existe por una razón válida. Hay 1,100,000 patrones registrados en México. El IMSS no tiene posibilidad de ir uno por uno para decirte si subes o bajas. Es una determinación que tú haces. Solo si la determinación que tú haces no se ajusta a la realidad de lo que el IMSS tiene en sus registros, entonces el IMSS te rectifica la prima. Ese es el acto que tendríamos que provocar cuando no estemos de acuerdo con un riesgo de trabajo. Lo omito, espero a que llegue mi multa, y si mi prima antes era 3,4, pues me bajó a 2,4. Ah, no. Llega la resolución del IMSS y te dice, era 4,4 porque te subió un punto. Esto es importante porque el efecto económico es de 2 puntos, ¿eh? La ranita dio 2 saltos. De 3,4, en lugar de haber bajado a 2,4, me están subiendo. Entonces, para que baje a 2,4, pues hay que impugnar. Hay que impugnar esa resolución en la que rectifican la prima y hay que ser muy cuidadosos porque a la hora de impugnar, tenemos que tomar en cuenta los dichos de la empresa en el pasado y los dichos del trabajador en el pasado en la valoración de ese caso. Por eso es muy importante ver, lo primero que preguntamos los abogados al impugnar es qué se contestó en el ST. Porque si en el ST está señalando que el riesgo de trabajo es real, no, pues es que todo lo que dice el trabajador así ocurrió, pues no hay nada que impugnar. Más bien vamos a impugnar aquellos casos con los que no estemos de acuerdo porque consideremos que no es un riesgo de trabajo. Entonces, el trabajo para realizar una impugnación arranca desde el ST, desde el registrado del ST. ¿Cómo se puede impugnar? ¿Cuáles son los medios para impugnar? Bueno, existen 2 tipos de medios, administrativos y jurisdiccionales. Echemos mano de los administrativos y cuáles son. En total son 3 medios de defensa, 2 administrativos y un jurisdiccional. Los administrativos son, 1, el escrito administrativo de desacuerdo y 2, el recurso de inconformidad. Vamos uno por uno. Y el jurisdiccional es el juicio de nulidad y ir con un tribunal.
Los dos primeros los resuelve el IMSS. Hay ocasiones en que los errores son aritméticos, en que no se están considerando, se considera un accidente en trayecto, que no va para la prima y el IMSS te lo está considerando. Hay veces que son muy evidentes los errores que son de cálculo de casos que no deberían de proceder para una rectificación de prima. ¿Para qué te vas a un juicio si puedes echar mano del recurso administrativo de desacuerdo? Pues no es un recurso, es un escrito. Es un escrito libre que presentas directamente en la subdelegación diciendo, oye, este caso, fíjate que vengo a manifestar mi desacuerdo en términos del artículo tal de la ley que señala la posibilidad de presentar el escrito de desacuerdo y por estas razones considero que el caso no es un riesgo de trabajo. Ojo, tienen que ser temas objetivos, tienen que ser temas aritméticos, tienen que ser temas de accidentes en trayecto. No que sean temas de interpretación sobre si el accidente es o no de trabajo, porque el IMSS te va a decir, a ver, ya el área médica interpretó que sí es. Yo como subdelegación no te lo puedo dejar sin efectos. Más bien ahí es en tribunal. Pero que sí, oye, me estás considerando 3 accidentes en trayecto. Ah, claro, esos no van, te los vuelo. Te ahorraste un juicio en un escrito administrativo, en un escrito de desacuerdo. 2, puedes acudir también a un recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad se sustancia ante el propio IMSS, ante la delegación, el jefe de la subdelegación, digamos, el Consejo Consultivo Delegacional resuelve el recurso y determina si deja sin efectos la resolución o la deja subsistente. Pues el IMSS en estos recursos es juez y parte. La verdad es que nosotros consideramos que acudir a estos procedimientos a veces puede ser perder el tiempo porque te van a confirmar, es muy posible que te confirmen el acto, a menos que, insisto, hay evidencia sólida, pero no para determinar una interpretación sobre si es riesgo de trabajo o no, sino para sostener con datos objetivos, oye, ¿sabes qué? El número lo calculaste mal. Bueno, eso no tienes que ir con un juez para un número, sale ahí mismo. En esos casos vale la pena echar. La siguiente y la última opción es el juicio contencioso administrativo federal, el llamado juicio de nulidad, que se sustancia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y lo que vamos es justo a decir, oye, tribunal, es una sala integrada por 3 magistrados, necesito que declares nula esta resolución que me causa un perjuicio en materia fiscal, ¿cuál? Pues que tiene que subir mi prima. ¿Por qué? Por un tema de fondo, no por temas de forma de no, el notificador no llegó a tiempo, era el domicilio equivocado, esas cosas se subsanan. Va a decir el tribunal, ok, IMSS, vuelve a hacerlo ahora notificando bien. Si vamos a ir al juicio, tenemos que ir al juicio por elementos de fondo. Oye, ¿sabes qué? Por estas razones, considero que no se acredita el nexo causal entre trabajo y daño. El daño que sufrió el trabajador no embona con el trabajo que él desempeña. Oye, es una asistente administrativa la que tuvo el accidente y resulta que trae unas quemaduras. Bueno, eso no pudo haber ocurrido en el centro de trabajo. No embona. Oye, no, es una persona que trabaja en la planta siderúrgica, en la operación del horno. Ah, bueno, ahí sí la quemadura, aunque tiene que dar en el centro de trabajo, en el horario de trabajo, o no necesariamente en el centro de trabajo. Dice la ley que los riesgos de trabajo también se producen en aquellos medios en los que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Oye, yo soy un vendedor, soy un comisionista, mi chamba es estar yendo a los hospitales a entregar las muestras médicas con los doctores y el otro día en el Hospital Ángeles me tropecé en la escalera y me rompí un brazo. Bueno, pues eso es un riesgo de trabajo. Ah, no, pero es que la oficina está en la Colonia del Valle y esto fue en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Bueno, estaba haciendo su trabajo, estaba en comisión. El accidente ocurrió en el horario de trabajo y en el entorno, en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Ahora, ¿qué elementos son buenos a la hora de ir a un juicio para convencer a la autoridad jurisdiccional, al juez, de que tenemos la razón? Un dictamen pericial en materia médica. Las periciales en los juicios sirven para aquellas áreas en las que el juez no es perito. El juez solo es perito en una cosa, en derecho. Pero para explicar realmente si la molécula del estudio que utilizaron fue la correcta para dar el resultado de qué riesgo de trabajo o no, solo tiene que ser un médico, ¿no? Entonces se hace a través de un cuestionario. A ver, que diga el médico si es verdad que este tipo de accidentes de caerse de su propia altura puede ocasionar una lesión del 60% de las rodillas. No, pues eso no es posible porque las caídas de su propia altura lo mucho han producido una experiencia tal. Se acompaña evidencia y ese dictamen pericial que presente la empresa
también va a dar pie a que la autoridad tenga que presentar un dictamen pericial. Al ofrecer tú la prueba es para los dos. Tú no puedes ofrecer la prueba solo para ti. Entonces el IMSS, que tiene en su cuerpo de médicos, peritos en salud en el trabajo, tendrá que responder las preguntas planteadas en el cuestionario. Las preguntas hay que frasearlas de una forma que permitan convencer a la autoridad jurisdiccional de nuestra causa, de nuestra pretensión, de que el accidente o el riesgo de trabajo no ocurrió como lo está relatando el Seguro Social. Ante los dos dictámenes, que seguramente van a ser dispares, porque el nuestro va a decir de la empresa, no, es que no fue riesgo de trabajo, mientras que el del INSI, el tribunal designa un perito tercero, pagado por el propio tribunal. Aquí no hay que pagarlo ni patrón ni el instituto. Y el tercero no necesariamente va a decir que uno u otro tiene la razón, puede ofrecer otra tesis. Y si el tercero, el dictamen del perito tercero, señala que embona más la teoría sustentada por el perito de la autoridad, eso no quiere decir que es 2 contra 1 y ya perdió. Más bien, todo esto es material probatorio del que el juez va a disponer para su estudio para poder emitir la sentencia. Entonces, no necesariamente es a ver si le ganamos en peritajes, no, más bien hay que tratar de dotar a la autoridad jurisdiccional de la mayor cantidad de pruebas para sostener nuestro punto. Se resuelve el juicio en primera instancia. Si el patrón pierde el juicio, pues podrá el patrón ir al juicio de amparo, es una segunda instancia. Siempre hay 2 rounds, vamos a dejarlo en este término. O si el patrón gana y el IMSS pierde, el IMSS tiene la posibilidad de ir a su amparo, que se llama recurso de revisión fiscal. Esto, tanto el amparo directo como el recurso de revisión del IMSS, lo resuelve un tribunal colegiado y pues será prácticamente la última palabra. Ahora, aspectos importantes a tener en cuenta cuando nos estamos defendiendo de un riesgo de trabajo. ¿Y cómo pago la prima? Es la pregunta más importante. En principio, si yo determiné, yo tenía mi prima era del 3.35, perdón, y bajaba a 2.35, que es la que yo determiné, pues en principio yo puedo pagar con esta prima. Pero si el IMSS me rectificó a 4.35, pues en principio debería de pagar con esta. ¿Cuál es la buena? Las dos. Existe la posibilidad, solo en materia de riesgos de trabajo, que el patrón, mediante la presentación de un escrito ante la subdelegación, señale que va a decidir seguir pagando con la prima que el patrón determinó hasta en tanto no se resuelve el juicio. Esto no es porque el patrón lo quiera pedir de buena onda, esto es porque la ley permite que ocurra. Y el instituto, de hecho, muchas veces fomenta que si tú como empresa estás en un juicio por prima de riesgo, por un accidente, una enfermedad que fue o no fue de trabajo, el IMSS muchas veces te recomienda paga con la prima que tú determinaste, empresa. Es decir, no con la alta. Tienes que pedirlo por permiso, y que te contesten que sí te aprueban esa posibilidad que establece la ley, para que entonces no te genere diferencias en el siguiente periodo y tú puedas seguir pagando con la prima baja. ¿Por qué el IMSS, que le gusta cobrar y necesita cobrar para pagar el enorme gasto diario? Nada más como dato, el IMSS gasta diario 1.900 millones de pesos. Diario. 1.900 millones en la compleja red hospitalaria, el mantenimiento, el pago de sueldos, el pago de pensiones, jubilaciones extrabajadores, compra de insumos. Ese es el gasto diario del IMSS, ¿no? Entonces, ¿por qué si el IMSS tiene ese gasto y recauda su propio dinero, por qué me dejaría pagar con la prima baja? Porque en la experiencia el IMSS ya se dio cuenta que muchos de esos juicios o algunos los ganan los patrones. Y si el patrón hubiera pagado con la prima alta, la del 4.35 en este ejemplo, luego hay que solicitar una devolución y la devolución es con actualizaciones. Entonces usan al IMSS de banco. Es lo que el propio instituto dice, oye, me pagas 100 pesos y te voy a tener que regresar 104, que voy a tener que tomar otros 4 pesos, que es el tiempo en el cual el juicio duró y el dinero creció, se actualizó su valor. Entonces muchas veces dice, si tú quieres, quédate pagando con la prima baja. Puedes pagar con la alta. Hay que saber como empresa que tienes estas dos opciones. Cuando como abogado a mí me toca ayudar a la empresa a decidir entre una y otra? Pues por lo general las empresas transnacionales grandes que cuentan con presupuestos muy amplios dicen, mira, no quiero tener un problema con mi casa matriz de que en 2 años o en 1 año que termine el juicio decir que creen, perdimos, hay que pagar. Mejor si el INE está rectificando la prima ahorita, pago con la prima alta, le aviso a mi casa matriz que estoy haciendo ese pago porque me lo pide una autoridad federal, le aviso a mi casa matriz que estoy impugnándolo y si se pierde, y perdón, si se gana, pues solicitaremos la devolución, que luego es un trámite complejo. Te devuelven en notas de crédito, no te devuelven en efectivo, te devuelven en notas de crédito que utilizarás para pagos de cuotas subsecuentes. Segundo caso, oye, ¿sabes qué? Yo no soy una empresa transnacional grande, yo no tengo presupuestos holgados, yo no tengo excedentes en caja para andar pagando, yo sí quiero coger el beneficio de
pagar con la prima disminuida y corro el riesgo de que si se pierde, pues entonces a sacar para pagar de golpe todos los créditos que se notifiquen. Y si se gana, pues mira, colorín colorado. Ahora, hay que tener en cuenta que las impugnaciones por prima de riesgo derivado de impugnar un accidente o una enfermedad que no estemos de acuerdo con ella, no es necesario en estos casos sacar una fianza, obtener una fianza para garantizar el interés fiscal ante el tribunal. Sí, en otros procedimientos ante el IMSS. Oye, que si nos cayó una auditoría por el ejercicio de 2020 y de esa auditoría nos determinaron que hay que pagar 3 millones de pesos, bueno, lo puedes impugnar. Pero para impugnar un IMSS te va a decir, a mí me traes una fianza o te congelo la cuenta bancaria. Bueno, eso no ocurre en los riesgos, cuando se impugnan riesgos de trabajo, ¿no? Entonces hay un beneficio que de alguna forma tiene el patrón. Y esto, la verdad es que es un tema que hay que tener en cuenta porque muchas veces las empresas dicen, híjole, de haber sabido que podía pagar con la prima inferior, la verdad es que me hubiera convenido quedarme así. Conclusiones. Hay que ser muy cuidadosos en atender un riesgo de trabajo. Tener mucha claridad desde el inicio hasta el final, tener mucha precisión en el requisitado de los formatos, darle seguimiento puntual ante el IMSS cómo va el asunto. ¿Cómo podemos hacer ese seguimiento? Tenemos dos vías como patrón. O en la página de internet vas viendo el caso, si está terminado o no, no siempre está actualizada. O dos, es muy complejo, es un desgaste administrativo, pero hay que hacerlo. Solicitando informe a la clínica que está conociendo el caso, que te actualicen. Oiga, es caso terminado. No te puede decir elementos de diagnóstico ni temas del expediente médico porque son datos personales del trabajador, pero sí te puede decir lo que a ti como empresa, a ti como patrón te incumbe. ¿El caso está terminado, sí o no? ¿Ya le expediste más incapacidades, sí o no? Porque hay luego que el trabajador ya no te avisa si están expidiendo incapacidades. Entonces RH dice, oye, ¿qué onda? ¿Va a regresar? ¿No va a regresar? Ya podemos quitar al sustituto que tenemos en su lugar. Porque muchas veces te dan incapacidad por cierto tiempo. Entonces hay que estar viendo cuándo vence esa incapacidad y ponernos en contacto con el trabajador o con el IMSS si le están expidiendo nuevamente. Llevar nuestro registro pormenorizado, juntar la mayor cantidad de evidencia, ponía el ejemplo del COVID, un buen dato para una buena evidencia en el caso del COVID, por ejemplo, para poder considerar que no era riesgo de trabajo, es yo como patrón puse al alcance de mis trabajadores todas las medidas de seguridad, salud e higiene que pude para evitar el contagio. Entonces no puedo tener, o sea, es mucho menos riesgoso que se haya contagiado aquí que en un patrón que no puso los tapetes sanitizantes, esos que no servían para nada, que no regalaba cubrebocas, que no tenían los acrílicos separadores. Es decir, en la medida en la que yo documente, esto no es a la palabra, hay que documentar que contamos con todos esos elementos para sostener que no es un riesgo de trabajo, entonces tenemos más posibilidades de éxito. Documentarlo, elegir no considerar aquellos casos en la determinación de prima con los que no estemos de acuerdo, esperar a que nos llegue la rectificación de prima, tomar la determinación de qué medio vamos a usar para impugnar, si el recurso, el escrito de desacuerdo, si el recurso de inconformidad o si el juicio de nulidad, hay que valorarlo en cada caso, tomar la determinación de con cuál prima vamos a pagar, si con la prima que determinamos o con la prima elevada, y por último esperar que se resuelva el juicio, que de estar bien planteado, de tener la razón, las posibilidades de éxito son muy grandes. Decimos los abogados, y con esto termino, que para que tú ganes un juicio, para que te den la razón, necesitas tres cosas. Primero, tener la razón. Segundo, saberla pedir. Y que tercero, que te la quieran dar. Puedes tener la razón, pero si no supiste pedirla, no te la van a dar. Puede que no te la den. Puedes tener la razón, pudiste haberla pedido adecuadamente, pero si no te la quieren dar, pues ya no te la dieron. Entonces, pues es lo que puedo comentar el día de hoy con ustedes. Espero sus órdenes para preguntas y respuestas y un gusto estar aquí. Muchas gracias, Sebastián. Híjole, de nuevo creo que un tema que tocamos mucho en salud ocupacional, pero justamente desde cómo, o sea, nosotros recibimos como médicos o enfermeros SST7, pero lamentablemente tal vez no vemos todo lo que puede llegar a generar o ese impacto o esa importancia, ¿no? Al principio de la sesión, el día de hoy, tuvimos también a un ponente también abogado y justamente decíamos, la parte documental es bien clara y eso me queda como mucho aprendizaje ahorita contigo. Entonces, digo, de nuevo, recuerden que tenemos llenados documentos médico-legales en nosotros como salud ocupacional, ¿no? Entonces, bien relevante que
que entendamos también todo este contexto. Pueden estar compartiendo ahorita preguntas y respuestas. Había una pregunta, ahorita te la comparto, pero posiblemente ya también están habilitados sus micrófonos para quien quiera ir levantando la mano y preguntarle a nuestro ponente cualquier duda que lleguen a tener. Y en el chat, una persona preguntaba, ¿no se supone que como patrón es obligación mover de puesto laboral al trabajador? Imagino, y creo que más o menos lo preguntaron cuando justamente hablaba sobre qué decisión tomar en caso de si tendría que terminar la relación laboral o no. Solamente desde la parte médica, si me permites, Sebastián, solamente para puntualizar, consideren que la parte de restricciones de trabajo importante sí, pero eso justamente nosotros como médicos podemos apoyarle al patrón a determinar de acuerdo a una exposición, ¿no? Y bueno, no solamente en enfermedades, también en accidentes, ¿no? Ejemplo, si se fracturó y la persona tiene una secuela en donde no va a poder estar ejecutando algún tipo de movimiento por empaque, evidentemente yo tendría que ser quien determine a qué puesto no regresa, pero no necesariamente es me accidenté en embarques y entonces a embarques no regresó. Creo que desde la parte médica solamente comentaría eso. No sé si quieras tú contestar algo adicional a esta pregunta, Sebastián. Claro, tienes la posibilidad cuando el trabajador tiene una pensión por incapacidad, tienes la posibilidad de reubicarlo, pero no estás obligado a reubicarlo. Oye, ¿sabes qué? No tengo espacio, es más, no tengo otra función. De hecho, solo hay una persona que eras tú que hacía esa función y no estás obligado a permanecer en la relación laboral. Es una posibilidad, pero no es una obligación. De acuerdo. Y bueno, hay dos manos levantadas. Empezamos con Alejandro. Alejandro Reina, creo que ya tienes tu micrófono y Sí. cámara, si quieres compartir. Ay. Tengo una pregunta. Hay algunas, está tapada. Hay unas excluyentes que utiliza el instituto, por ejemplo, en accidentes de trayecto. Por ejemplo, si vives en un edificio, si caes en un área común, ese accidente no se considera de trayecto por ser un área común. Por ejemplo, y también, por Perdón, ¿un ejemplo, área común dentro del centro de trabajo? no. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, edificios, ¿no? Ejemplo, y tú te accidentas en el estacionamiento. Al ser un área común, el IMSS tiene un excluyente en su reglamento, por así decirlo, en su reglamento de calificación, donde no se considera riesgo de trayecto porque es un área común. A mí me parece un poco, voy a decirlo, un poquito raro, porque pues yo entendería que el estacionamiento es parte de tu casa, porque de hecho tiene dos vertientes que me llaman mucho la atención. Si yo dejo un estacionamiento externo de mi casa y en el trayecto de mi casa al estacionamiento voy, ese sí es de trayecto. Pero si de mi edificio a un área común me accidento en ese trayecto, en el estacionamiento no lo consideran. ¿Hay algún sustento legal para esto o pues es procedimiento del IMSS y ya? Gracias, Alejandro. Fíjate que no me había tocado ver este criterio en el pasado. La ley define como accidente de trayecto aquel que ocurre entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo, ¿no? Entonces, si yo salgo de mi casa, de una unidad habitacional, paso por el departamento, bajo las escaleras, paso por el estacionamiento, me subo a mi coche, manejo, me voy por el periférico hasta llegar al centro de trabajo y entro, todo eso fue en trayecto. O estuve esperando, tomé la combi, pasé una estación de metro, transbordé. Todo lo que ocurra desde que tú estás saliendo de tu casa hasta que estás checando huella, todo eso es accidente en trayecto y sí se consideran riesgos de trabajo, pero no impactan en el aumento de la prima. Entonces es muy importante tomar en cuenta la hora y la hora, el horario del trabajador y la hora en que ocurrió el accidente. Oye, yo entro a trabajar a las 9 de la mañana. Mi trabajo está en la zona de Polanco y yo vivo en Satélite. Ah, entonces si el accidente fue en Periférico Norte hace sentido. No, el accidente me agarró en Cuapa. ¿Qué andabas tú haciendo en Cuapa? Entonces el lugar del accidente y el horario impactan mucho para que pueda ser considerado en trayecto. Entonces, puntualizando, como tal esos criterios, digo, porque cuando en operativo nos dieron esa lista de qué sí, qué no,
pues yo no lo entendía honestamente como usted dice, ¿no? O sea, para mí, si estás en el estacionamiento de tu edificio, pues es accidente de trayecto, pero Totalmente. así no lo hacían hacer, por así decirlo. Y pues obviamente, pues preguntando, pues sí, luego se molestaban un poquito porque es así de, pues así es como es, así se ha hecho. Entonces, como que yo, honestamente, que ahorita que usted tiene una parte, una formación más legal, pues, por así decirlo, pues sí, dije, voy a preguntar si hay algo, porque en algún momento voy a voltear la sopa. Como médico dictaminador del IMSS, te pueden, de hecho, te califican como daño patrimonial si tú calificas uno de esos accidentes como de trayecto. O sea, si tú lo das por Es, bueno y se le paga al derechohabiente, y te toca una supervisión y agarraron justo ese expediente, te imputan daño patrimonial a ti como trabajador. ok, mira, la verdad es que si este criterio existe, yo creo que es un criterio o regional de alguna subdelegación o de alguna clínica, porque no creo que sea un criterio que los criterios jurídicamente válidos para que el IMSS los aplique son aquellos que emite el Honorable Consejo Técnico, que es el cuerpo de gobierno del IMSS. O que lo diga la ley, oye, pues gracias, hermano, tú puedes decir que solo los de nave espacial porque te da la mente, pero si la ley no dice eso, tú te lo tienes que dar a un tribunal y decir, oiga, es una barbaridad que el IMSS piense que el estacionamiento es un área común. Pues eso, qué bueno que el IMSS piense eso, o que mi abuelita piense eso, pero la ley no dice eso. Y en la medida en la que la ley no diga eso, es que podemos hacer nuestro derecho de defensa, ¿no? Gracias. De nada. Súper. Y bueno, Jessica Estrada también levantó la mano. Ya tienes el micro habilitado, Jess. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, pues reciente, pues se modificaron o se hicieron algunos cambios que destacan o resaltan en las enfermedades laborales, como ahora son los trastornos mentales, estrés, ansiedad, depresión, insomnio. No hemos recibido hasta el momento alguna ST7 con estos diagnósticos, pero en caso de recibirlos, ¿cómo podemos fundamentar nosotros que no está relacionado directamente al trabajo o que incluso la persona tenga algún tema personal? Es una excelente pregunta. Eh, Te doy la respuesta de inmediato y luego empiezo a elaborar. La respuesta es, tenemos que empezar a trabajar en eso. Médicos y abogados, y empresas. O sea, es algo que no existe todavía. Son las primeras generaciones de primeros dictámenes de enfermedades psicosociales, consideradas como riesgo de trabajo, y hay que empezar nosotros a desarrollar los criterios. Al final, la última palabra, como en todos los temas jurídicos, la van a tener los jueces. Porque yo digo que no es. La empresa dice que sí es, el patrón dice que medio es, el trabajador dice que seguro es. Bueno, ¿quién va a terminar decidiendo los criterios? Van a ser los tribunales. Seguramente en algunos años, por el tipo de criterio que es, va a ser la Suprema Corte la que va a terminar determinando esto. Falta tiempo, pero ¿qué hay que hacer en el Inter? Mira, hoy con las normas oficiales mexicanas que seguro se han comentado en esta semana tan interesante, que nos obligan a los patrones a observar medidas para la protección del entorno psicosocial en el que se desenvuelven los trabajadores, eso es una muy buena prueba. Los exámenes médicos de ingreso que también abarquen temas psicológicos es muy importante, ¿no? Me ha tocado ya ver el primer caso, de hecho lo estaba buscando aquí en la computadora a ver si lo podía leer. Nos tocó un riesgo de trabajo de un asistente de un despacho de asesoría a empresas, un despacho de consultores, y decía, tengo jornadas prolongadas de trabajo, tengo trabajo bajo presión, tengo un jefe que me grita, tengo mucha presión, tengo pocos colegas para poder repartirnos el trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Y decían los médicos, pues no, insomnio, pérdida de la memoria, pérdida del cálculo, irritabilidad excesiva, somnolencia. Yo cuando lo leí dije, oye, todo eso también te lo da el matrimonio. O sea, ¿cómo sé que esto fue en la chamba? ¿Cómo sabes que, oye, ya hablando en serio, una deuda, la enfermedad de un hijo, la muerte de un familiar, o sea, esas cosas, el temblor, o sea, esas cosas a la gente nos movemos y no rendimos igual. Entonces, sí el patrón tiene que observar una serie de medidas, cumplir las normas, y aquí es donde ID Max pueden ayudar muchísimo a las empresas y documentar, yo hice esto por mis trabajadores,
tengo estos programas, tengo estas certificaciones, tomaron estos cursos, tenemos estos diplomas. Y sí, puede ocurrir que haya una persona que esté menos equilibrada que otra en temas emocionales, y cuando se llegue a calificar como un estrés laboral, pues habrá que valorar las periciales privadas, los peritos del IMSS, que está trabajando mucho en desarrollarse esto, y ver cuáles se empiezan a considerar como sí riesgo de trabajo. Tampoco creas que al IMSS le gusta mucho andar considerando riesgos de trabajo, porque al IMSS le cuesta muy caro. Oye, si es riesgo de trabajo, pues psiquiatra de por vida y chochos de por vida. Y eso cuesta una lana. Y si el patrón se defiende y se tira el juicio, pues el IMSS termina siendo el pagano. Entonces, es un poco, cada quien quiere jalar un poco de su cuerda. ¿Qué tenemos que hacer como patrones? Cumplir con las normas oficiales, observar mediante diagnósticos, mediante análisis, mediante seminarios, mediante capacitaciones, pues que nuestros trabajadores estén en el mejor ambiente posible. Y cuando haya un caso, pues analizarlo concretamente y empezar a plantear una defensa sobre por qué sí es o por qué no es. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna participación sobre este tema. Preguntaban, bueno, acá mencionaban si puede ser con los resultados de la NOM 35, creo que también solamente para enriquecer, y desde la parte médica o de salud ocupacional. Recuerden que nuestra normativa, como bien justamente mencionó ahorita Sebastián, es una parte del proceso de gestión, ¿no? O sea, es básicamente la identificación, la estimación, pero ahí no estoy haciendo tal vez, o sí lo pide la norma, pero las empresas que no se queden solamente con un cuestionario de identificación, porque eso lo único que estoy haciendo es diciendo hay un factor de riesgo, pero no estoy controlando, no estoy determinando. Y también la otra parte es el IMSS, bueno, más bien la STPS no establece normas para diagnósticos médicos. La norma 035 no determina un diagnóstico de depresión, estrés, insomnio, eso no es, ¿no? Y sí, una responsabilidad de nosotros también que hemos estado tal vez compartiendo mucho en la jornada es recordar que no solo en México existe la parte de salud ocupacional, ¿no? Existen otros países, existen instancias internacionales, ISO, ahora sí ISO 45000, pero algunas otras instancias específicas, ergonomía, psicosociales, demás, que podemos ser parte o podemos incluso basarnos en eso para ver cómo podemos aterrizar y sobre todo prevenir, porque justamente lo que no queremos es tener riesgos de trabajo, ¿no? Entonces, importante eso. Max, ¿quieres compartir algo seguramente también de este tema? Sí, pues primero agradecerle a Sebastián y nuestros amigos de CAS Abogados, que ahora pues estamos trabajando en mancuerna y en conjunto como aliados por este tema y que al final vamos en el mismo sentido, ¿no? No es como echar para atrás estos formatos o estas calificaciones, sino más bien cómo lo prevenimos. Y nada más transmitirle a todos, nuestro mayor público el día de hoy es médicos, enfermeros y de varias partes del mundo, que no dejemos de estudiar medicina, de saber medicina, porque así como Sebastián ya nos dijo desde la parte de legal qué es lo que se puede hacer, el que nosotros realmente tengamos el conocimiento de cómo se generan las lesiones, de si una patología puede ser o no puede ser causa a lo que estamos expuestos. O sea, muchas veces se tiene la idea que nada más estamos ahí esperando a ver qué consulta o qué accidente nos llega para atender, y nosotros tendríamos que estar haciendo esta continua investigación, ¿no? Para en su momento saber si este nexo causal existe. Entonces, no dejen de estudiar, no demeritemos esta especialidad, al contrario. Y finalmente, pues ahorita que salía esto, el día de hoy ahí nos compartió parte de nuestro equipo, la doctora Sofía. Ya salieron las cédulas con la modificación de la tabla de enfermedades, ya salieron las cédulas el día de hoy, que guían un poquito más en cuanto a enfermedades, qué sí puede ser calificado, qué no puede ser calificado, qué estudios podemos utilizar. Tampoco la tomen como ley, se las compartimos en un momento en el chat para que lo puedan revisar, pero ya es una guía, ¿no? Entonces puede servir, no dejemos de estudiar, no dejemos de prevenir. Lo ideal sería no estar llenando este tipo de formatos porque estamos trabajando para evitar que la gente se accidente o se enferme, ¿no? Y muchas veces la, pues, cuota económica que le dan al trabajador, pues no alcanza para lo que termina siendo su afectación, ¿no? Entonces nada más pues transmitir esa idea y pues gracias a Sebastián.
Perfecto, creo que nada más veía otra mano levantada, ya no la veo, no sé si alguien más quiera participar. Si no, pues recuerden ir prendiendo sus cámaras para una foto con nuestro ponente. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, Sebastián. De verdad creo que muy enriquecedora la charla, sobre todo porque sí, lo que vivimos de este lado, pues es la contestación, la implicación tal vez. Entonces, pues creo que va a ser de mucho beneficio para los que estemos conectados. Claro que Sí, sí, muchas gracias. Ahí no sé si estoy compartiendo mis datos de sí, contacto para estar a sus órdenes cualquier tema, insisto, únicamente temas relacionados a la seguridad social y pues desde luego la atención en la parte jurídica, que la trabajamos con Max y con Aide, de riesgos de trabajo, ¿no? Estoy a sus órdenes. claro que sí. Muchas gracias.